Con el Ajá. seminario, creo. Con el seminario, doctor. Con el seminario, Doctor. doctor, Con el mencionan los compañeros. Depende de ustedes, no hay problema. Con el seminario, doctor. Ya, entonces empezamos con el seminario. Doctores, ¿empezamos con el seminario o el tema? Con el seminario, doctor. Mi compañero Paul va a proyectar sus diapositivas. Ya. Compañeros, ¿pueden ver? Sí se ve, Paul. Doctor, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad el tema que vamos a exponer es acerca de la laparotomía e incisiones. Con respecto a la laparotomía, la palabra laparotomía proviene del griego lápara, que significa abdomen, tomos, abrir o cortar. Es un procedimiento quirúrgico en la pared abdominal con fines diagnósticos. Si el caso lo requiere, efectuar el tratamiento quirúrgico. Según su clasificación, según su utilidad, tenemos la laparotomía simple, exploradora o diagnóstica, la laparotomía terapéutica y la laparotomía estadificadora. En cuanto a la laparotomía simple, exploradora o también llamada diagnóstica, cuya función es corroborar, afirmar o rechazar algún diagnóstico de patología abdominal, ¿no? Una vez que los recursos clínicos y paraclínicos impiden llegar a un diagnóstico certero. Algunos problemas del interior del abdomen se puede diagnosticar con exámenes no invasivos, ¿no? Como por ejemplo con la radiografía, tomografía axial computarizada, no podemos diagnosticar con ese examen, pero muchos requieren, ¿no?, de una cirugía para explorar el abdomen y obtener un diagnóstico certero, en el cual tiene, ¿no?, bastante utilidad la laparotomía. En cuanto a la laparotomía terapéutica, es el primer paso, ¿no?, en el tiempo de intervención en la cavidad abdominal para aplicar una técnica específica. En cuanto a la laparotomía estadificadora, se encuentra prácticamente en desuso, ¿no?, ya que en la estadificación de las neoplasias, ¿no?, con el surgimiento de nuevas técnicas menos invasivas como la laparoscopía. Va a tener bastante importancia esta técnica, ¿no? La laparotomía, ¿no? Se puede utilizar, como ya lo dije, para ayudar a diagnosticar, ¿no?, y tratar muchas enfermedades, como por ejemplo tenemos apendicitis aguda, pancreatitis aguda y crónica, ¿no?, en el absceso retroperitoneal, tanto abdominal como pélvica, ¿no?, en endometriosis, salpingitis, en el tratamiento de la perforación esofágica, ¿no?, tras la ingestión de cáusticos, en adherencias intraabdominales, ¿no?, en el cáncer de ovario, colon, páncreas, hígado,
en diverticulitis, perforación intestinal, un embarazo ectópico y colicistitis, ¿no? Va a tener bastante importancia esta técnica, la paratomía. Bueno, para recordar, ¿no?, a algunos aspectos básicos de la anatomía abdominal, el abdomen es una cavidad más o menos cilíndrica que se extiende desde la cara inferior del tórax hasta la cara superior de pelvis y extremidades inferiores. Va a tener una función principalmente en la respiración, ¿no?, junto con el diafragma, ¿no? Los músculos de la pared abdominal, ¿no?, van a trabajar como una unidad funcional de la respiración. También actúan como una prensa abdominal, ¿no?, facilitando, ¿no?, expulsando el vómito, micción, defecación, ¿no? Sostiene las vísceras, mantiene la columna en posición vertical, ¿no? Permite la flexión del tronco hacia adelante y hacia los lados, ¿no? También va a participar en la rotación del tronco. Los músculos de la pared abdominal se clasifican de la siguiente manera. La pared anterior está conformada por músculo recto abdominal, músculo piramidal, ¿no? La pared anterolateral está conformada por músculo transverso del abdomen, músculo oblicuo interno, músculo oblicuo externo. Y la pared posterior por el músculo cuadrado lumbar y el psoas menor y el psoas menor. Aquí tenemos en la imagen, por ejemplo, al diseccionar la capa más superficial, ¿no?, que es la piel, nos vamos a encontrar con un tejido superficial subcutáneo. Este tejido celular subcutáneo del abdomen tiene una característica específica, ¿no? Justamente se va a dividir en dos capas. Una capa más superficial, que es la capa adiposa propiamente, lo que vamos a denominar aponeurosis de Camper. Mientras la más profunda, como pueden ver en la imagen, que es membranosa, ¿no?, la que se adhieren los músculos de la pared anterior del abdomen. Lo vamos a denominar aponeurosis de la fascia de Scarpa, ¿no? De manera que la superficial es de Camper y la más profunda va a ser de Scarpa. Una vez quitamos músculo, celular subcutáneo, ¿no?, nos vamos a encontrar con el músculo oblicuo mayor, ¿no?, que entonces es el músculo más superficial y más grande de todos los músculos. Ahí tenemos el músculo oblicuo mayor, se va a originar en las 8 costillas inferiores, se va a insertar en la cresta ilíaca, ¿no?, y en línea alba. Su acción va a ser contracción bilateral, va a comprimir el abdomen y flexiona la columna, ¿no? Una vez que el músculo llega a la línea media clavicular, deja de ser músculo y se va a convertir en aponeurosis del músculo oblicuo externo. Aquí tenemos el músculo oblicuo menor, también se denomina, ¿no?, oblicuo interno, ¿no? Ocupa la cara más interna del músculo oblicuo mayor, es la más pequeña y en dirección de sus fibras es en contraria, ¿no?, del oblicuo mayor, de su mismo lado. Se va a originar en la aponeurosis toracolumbar, se va a insertar en 3 costillas inferiores, ¿no?, en el reborde costal y en la cresta del pubis. Su función va a ser flexión del tronco, elevación de la pelvis, de la prensa abdominal, ¿no?, flexión lateral de rotación del tronco. También este músculo, ¿no?, al llegar a la parte media clavicular, va a dejar de ser músculo y se va a convertir en aponeurosis del músculo interno. Continuando con la aponeurosis del oblicuo, ¿no?, interno del otro lado. Aquí tenemos el músculo, ¿no?, del transverso del abdomen, es la más profunda y ocupa la cara más interna abdominal, ¿no? Sus fibras son transversales. Va a tener origen en la cresta ilíaca, aponeurosis torocolumbar, ¿no?, en las 5 cartílagos costales inferiores. Se va a insertar en la línea pectínea, en el apófisis sifoides, ¿no? Su función va a ser contracción, ¿no?, un constrictor del abdomen, aumenta la presión intraumbilical, ¿no? Como ya lo mencioné, va a contribuir en la micción, defecación, vómito, tos, parto, ¿no?, inspiración forzada. Y tenemos el músculo recto del abdomen, ¿no? Es un músculo par, ¿no?, acá al lado de la línea media que forma la cara abdominal anterior, ¿no?, cubierto por una robusta fascia anterior que multiplica su tensión. Es un músculo muy específico del ser humano, ¿no? Está recubierto por una fascia común, ¿no?, que le da esta zona mayor tensión, le va a dar, ¿no?, que sirve como vaina para el desplazamiento de los músculos rectos del abdomen.
Se trata de un músculo poligástrico, como pueden ver en imagen, ¿no? En la imagen formado por 4 vientres no musculares separados por 3 bandas tendinosas. Se va a originar en la crista y sínfisis del pubis y se va a insertar, ¿no? En el quinto al séptimo cartílago costal y el apéndice sifoides. Su función principalmente va a ser contribuir en mantener la posición erecta y mantener las vísceras en su posición, ¿no? Su contracción aumenta la presión intraabdominal y contribuye a expulsar, ¿no? El contenido abdominal en la defecación. Con respecto al músculo piramidal, es un pequeño músculo triangular, ¿no? Que se encuentra en la zona inferior del recto, abdomen. Está presente solo en 80% de la población. Su origen va a ser en cuerpo del pubis y se va a insertar en la línea alba, ¿no? Su función es rotación externa, abductor y extensor, ¿no? Y tenemos el músculo cuadrado lumbar. Se encuentra en la cara posterolateral del abdomen. Se va a insertar en la tercio parte medial de la cresta ilíaca y en el ligamento iliolumbar superior, ¿no? Se va a insertar en el borde caudal del 2 costilla, ¿no? Va a estar inervada por nervios intercostales, nervio ilio-hipogástrico y nervio ilioinguinal. Su función va a ser inclinación lateral puro de la caja torácica, ¿no? Producir rigidez y tensión de la caja torácica. Finalmente tenemos los músculos, tanto psoas menor y psoas mayor, ¿no? El psoas mayor es un músculo localizado, ¿no? En la pared posterior del abdomen. Es un músculo, ¿no? Que está situado en una capa más superficial, ¿no? Que el músculo ilíaco. Y lateral a las vértebras lumbrales. Su forma es alargada, ¿no? Como podemos observar y de forma fusiforme. En cuanto al músculo psoas menor, es un músculo, ¿no? Muy inconstante, ¿no? En la población. Se sitúa ¿no? En la parte anterior del músculo psoas mayor, ¿no? Está inervada por el plexo lumbar, ¿no? Por tratarse de un músculo rudimentario no se atribuye ninguna acción significativa. Aquí tenemos un corte, ¿no? Transversal supraumbilical, ¿no? De los músculos. Vemos, ¿no? Cómo está conformado, ¿no? Con primero la piel, tejido subcutáneo, oblicuo externo, oblicuo interno, ¿no? Y transverso del abdomen y fascia, ¿no? Transversales. Vemos con respecto a las vainas del recto, ¿no? Cómo está compuesto, ¿no? La vaina anterior del recto. Vemos por ejemplo, en la imagen, la aponeurosis del oblicuo mayor. Vemos que la aponeurosis del oblicuo menor se ha dividido en una hoja anterior, ¿no? Y en una hoja posterior. Específicamente vemos la hoja anterior de la aponeurosis del oblicuo menor, que se fusiona con la aponeurosis del oblicuo mayor, ¿no? Que juntos forman la vaina anterior del recto. Mientras la hoja posterior de la aponeurosis del oblicuo menor, juntos, ¿no? Con la aponeurosis del transverso del abdomen, ambas van a formar la vaina posterior del recto, ¿no? Entonces, ambas vainas, como anterior y posterior, se fusionan en la línea media y conforman la famosa línea alba, ¿no? Entonces, la línea alba es una hoja fibrosa, ¿no? En el borde medial de los músculos rectos del abdomen, formado por entrecruzamiento de las líneas medias del fascículo fibrosos, ¿no? De los aponeurosis de las vainas de los músculos del recto. Aquí tenemos una división, una topografía, ¿no? Abdominal muy importante, ¿no? El conocimiento es útil porque nos va a definir una serie de términos, ¿no? Usuales en la anatomía clínica, que, ¿no? Está dividido por 4 líneas, ¿no? 2 horizontales y 2 verticales, ¿no? Muy importante conocer, ¿no? Estas regiones. Sería todo mi exposición con respecto como una introducción a la anatomía abdominal, doctor, y la laparotomía. Muy bien, doctor. Muy bien. Decididamente va a continuar mi compañera Ana Jara. No, va a continuar.
Sí, ya. Voy a proyectar. Doctor, buenas tardes. Voy a proyectar. Buenas tardes, doctora. No sé si lo pueden ver ahí, doctor. Sí, doctora, sí podemos ver. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? ¿Ana? Sí, doctora, sí podemos Gracias. ver. Sí, doctora. Siga nomás, doctora. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Voy a continuar con la exposición, ya que mi compañero estuvo hablando un poco de la definición y la parte anatómica. Aquí en esta parte vamos a ver un poco de las indicaciones, incisiones, los tipos, los principios. Vamos a hacer un poco de memoria con respecto a lo que mi compañero acaba de mencionar, ¿no? Primero, para tener un concepto mayor de lo que es una laparotomía. La laparotomía, si bien es cierto, es una apertura quirúrgica de la cavidad abdominal y esta se va a dar basadas en incisiones de las capas de las paredes abdominales, ¿no? Un poco de la anatomía que mencionó mi compañero es que justamente la anatomía de la pared abdominal se compone desde lo exterior hacia lo interior, pasando por la piel, el tejido celular subcutáneo, la aponeurosis anterior, los músculos anchos rectos, la aponeurosis posterior y las fascias transversales. El libro de Suar lo define como el primer tiempo de todas las cirugías de la cavidad abdominal. Entonces, si quisiéramos clasificar en sí la laparotomía, tendríamos que centrarnos según, uno, cuál es la utilidad y posteriormente la finalidad. Bien, como lo mencionó mi compañero, aquí se encontraría la laparotomía simple, exploratoria o diagnóstica, la que es para que nos ayude a o afirmar algún diagnóstico, la que es la terapéutica. Esta específicamente ya estaría patologías como una apendicitis, una úlcera péptica o cálculos, ¿no? Entre otros. Y estaría la laparotomía estadificadora, ¿no? Esta justamente, como mencionó mi compañero, ya está en desuso y pues, pero usualmente se estaba usando lo que es las neoplasias. Vamos a hablar un poco acerca de las indicaciones, ¿no? De una laparotomía. Esta va a tener sus indicaciones y sus contraindicaciones. Con respecto a las indicaciones, se estarían manejando lo que son los traumas cerrados de abdomen. También va a estar presente en los traumas de dudosa penetración, ¿bien? Aquellas que sabemos que hay algo en la cavidad, pero todavía no se puede corroborar. Después, dentro de ello también va a estar la presencia del dolor abdominal. Un tipo de ictericia, masa abdominal de origen no identificado, también la presencia de sangrado crónico y ascitis por X causas o llamadas desconocidas. Con respecto a las contraindicaciones, aquí es importante mencionar que esto se va sobre todo a enfocar en pacientes neuróticos o deprimidos o aquellos que tienen algún tipo de enfermedad con pérdida de peso, ¿no? Dentro de ellos estaría pues la anemia, la hipoglucemia. Con respecto a lo que sería la opción de urgencia, selectividad o las indicaciones en sí de la laparotomía, aquí va a encontrarse tres puntos importantes, que sería la urgencia, estaría la selectiva y también estaría el second look. Con respecto a lo que es la urgencia, aquí justamente se va a dar pacientes que llegan con un abdomen agudo, ¿no? Tal vez un tipo de traumatismo abdominal, cerrado o abierto, algún tipo de complicaciones posoperatorias. Con respecto a lo que es la selectiva, aquí esta se va a, digamos, a desdoblar. Vamos a tener las paliativas y la curativa. La paliativa, más que todo, se basa en lo que es la remoción de órganos que provienen, comprometen funciones vitales. Y con respecto a la curativa, es aquella que limita lo que sería la diseminación neoplásica, ¿no? O sea, para poder obtener márgenes de resección adecuadas. Y con respecto a lo que es el second look
o que también está deriva de la selectiva, es aquella que se va a dar en un rango de posoperatorios de manera complicada, esos posoperatorios complejos, o también alguna sospecha de sepsis persistente. Ahora, en sí, antes de poder pasar a lo que son los tipos, es importante también mencionarles, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la laparotomía? En sí, el objetivo de esta siempre va a ser el control de las hemorragias, ¿no? El control también de la contaminación y lo busca lo que son las reparaciones de lesiones, ¿bien? Pero sobre todo lo que es el lavado de la cavidad abdominal. Con respecto a lo que son los tipos de incisiones, en los tipos de incisiones vamos a tener, nos vamos a basar en una dirección de 3 puntos. Dentro de ellos estarían las longitudinales, las transversales y las oblicuas. Como ustedes pueden ver aquí, en el abdomen estarían las longitudinales, están bien marcadas, las transversales, finalmente las oblicuas, las cuales posteriormente estaré. Con respecto a lo que son las incisiones longitudinales, este es un tipo de incisión de extensión, como ustedes pueden ver. Es variable y va a pasar siempre a través de la línea alba, ¿bien? Que mi compañero también mencionó, o paralela a la línea alba. Bien, ¿y esto por qué se haría? No sería más que todo para un tipo de laparotomía exploratoria. Bien, ahora esta va a tener ventajas. Dentro de ellas es porque uno es de fácil reparación, va a tener también un buen campo operatorio, unas muy buenas vías de drenaje y requiere poca hemostasia. Bien, ahora, con respecto a las desventajas, ¿cuáles serían las desventajas de este tipo de incisión? Aquí estaría, por ejemplo, porque su reparación siempre va a depender de la calidad de la pared abdominal. Ahora, aquí, por ejemplo, la dirección que esta puede tener, como vemos que es longitudinal, puede tal vez tener un tipo de dirección cruzada de la línea de tensión, lo cual, pues, posteriormente podría dar un aspecto no muy estético. Bien, y, perdón, estético. Y o también la lesión nerviosa, ¿no? De la pared abdominal. Esto es muy importante. Aquí podemos visualizar en el lado derecho, tenemos la laparotomía paramedia longitudinal. Bien, aquí tenemos en su versión supraumbilical, infraumbilical, la sifopúbica y la media umbilical. Aquí tenemos la incisión paramedia derecha supraumbilical. Bien, aquí podemos encontrar justamente el hígado, la vesícula biliar, el ángulo hepático del colon, los conductos biliares. La cabeza del páncreas, definitivamente. Y este tipo justamente de incisión, ¿para quienes se harían? Para pacientes con amplio arco costal. Bien. Ahora, con respecto a lo que es la incisión paramedia izquierda o supraumbilical, aquí vamos a encontrar el fondo y el cuerpo del estómago, también se va a encontrar el vaso y el ángulo esplénico del colon. Bien, y el lóbulo izquierdo del hígado. En esta otra vamos a poder ver la incisión paramedia derecha infraumbilical, si ustedes lo pueden ver aquí. ¿Qué vamos a encontrar justo en este segmento? Pues vamos a encontrar el colon ascendente, al ciego, al apéndice, a los intestinos delgados, los vasos ilíacos, ureter derecho y las trompas de ovario en el caso de ser una mujer. Con respecto a lo que es la incisión longitudinal paramedia, izquierda infraumbilical, aquí vamos a encontrar el colon ascendente, el recto, el sigmoides, los vasos ilíacos, los uretes, las trompas u ovarios en el caso de ser nuestra paciente mujer. Ahora pasemos, hemos estado en las longitudinales, vamos a pasar a las incisiones transversales. Transversales u horizontales. Bien, estas también son un tipo de incisiones, estas van a ser perpendiculares al plano sagital, como ustedes lo pueden visualizar en la imagen. A la vez también pueden estar situados por encima y debajo de la cicatriz umbilical, como lo pueden visualizar.
también tienen ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas se puede ver un amplio acceso a la cavidad abdominal y es ampliamente utilizado sobre todo en operaciones en niños. Con respecto a las desventajas, es que va a haber un trastorno un trastorno motor y sensitivo justamente en la pared abdominal, y esto se podría dar justamente por lesiones nerviosas que se pueden dar, que posteriormente explicaré. Aquí vamos a ver en esta incisión horizontal o transversal, la famosa incisión transversa de Rokes Davis. Bien, esta va a ser muy usada en apendicectomía horizontal de 4 a 5 centímetros, como podemos visualizar. Aquí se encuentra la incisión. También cruza la línea media clavicular. Bien, por debajo de la cicatriz umbilical, y esta mantiene lo que es la unión del tercio derecho de los 2 tercios izquierdos de la línea ilíaca. Bien, como se puede visualizar aquí. Ahora, siguiendo con las incisiones transversales, vamos a hablar de la incisión transversal o de Elliott-Bach. Este es un tipo de incisión específicamente en la fosa ilíaca derecha. Comienza justamente al borde lateral del músculo recto y su término es 2 centímetros sobre lo que es la espina ilíaca anterior superior. Tiene una apertura, si lo pueden visualizar, tiene una apertura del músculo oblicuo externo y también del interno y transversal. La siguiente, vamos a encontrar a la incisión transversal de Maitland. Bien, como pueden ver aquí, tentemos esta incisión. Posteriormente pasamos a las incisiones oblicuas. Bien, este tipo de incisión siempre se relaciona con el eje del cuerpo. Como pueden ver aquí, estas son oblicuas. Aquí vamos a encontrar a las famosas incisiones de Kocher, de Chepton, de Privam, de Fanestave, de McBurney y las inguinales, las cuales estaré mencionando. Sin embargo, es importante acotar aquí, justamente en este tipo de incisión, la subcostal, ¿no? La subcostal en el caso de la Kocher, esto se va a dar en el hipocondrio derecho, en el caso de la Pridan, en el hipocondrio izquierdo, debajo y por fuera del paradero del reborde costal cartilaginoso. Con respecto a lo que es la incisión oblicua subcostal de Kocher, la que he mencionado hace un momento, el libro de Schwartz dice que es excelente justamente la exposición de la vesícula biliar y del tracto biliar. Y lo mejor de todo es que se puede hacer al lado izquierdo y a la vez nos da la opción de que se pueda explorar el vaso. Ahora, esta, por ejemplo, nos va a dar también la opción de que mediante la línea media, en un rango de 2 a 4 centímetros debajo del cifoide, se extiende justamente hacia la parte exterior, aproximadamente 2.5 centímetros del reborde costal derecho. Aquí vamos a encontrar a la incisión de Privat. Esta va a comenzar justamente a la derecha del apéndice cifoide, como lo pueden observar aquí. Desciende oblicuamente hacia afuera y atraviesa el reborde del costal, a nivel justamente del borde externo de la vaina de los rectos, y continúa algunos centímetros sobre el hipocondrio derecho. Este tipo de incisión se usa más que todo en la cirugía biliar y sobre todo en pacientes subidos de peso, pacientes obesos. Aquí vamos a tener la incisión de McBurney y MacArthur. Aquí es importante, ¿por qué? Porque este es un tipo de unión del tercio medio que se va a dar tanto en el tercio externo de la línea que une el ombligo justamente con la fosa ilíaca anterior superior. Aquí. Usualmente menciona que es elegida en la mayoría de los casos de apendicitis aguda, a nivel tanto por su extensión, que esta va a variar dependiendo del grosor de la pared abdominal. Y una desventaja es que hay una falta de exposición en algunos casos de complicación, ¿no? O dependiendo de algún tipo de diagnóstico dudoso. Ahora, pasamos a lo que son las técnicas quirúrgicas. Digamos que es aquí donde primero vamos a seccionar lo que es
no son como pautas que nos indican, ¿no? Después de seccionar la piel y el tejido celular subcutáneo, se corta la parte externa de la aponeurosis, del oblicuo mayor en dirección de sus fibras. Posteriormente lo que se hace es una incisión en el sitio del adyacente al borde externo de la vana de los rectos y lo que se hace es se levanta el pliegue del peritoneo y se corta con el bisturí y la incisión de la prolongación con los dedos del índice, lo cual esto posteriormente lo estaremos viendo en un corto video. Tenemos aquí la incisión de McBurney. Esta es conocida, justamente su uso es más que todo en lo que son las apendicectomías y esta mantiene planos de incisión, ¿bien? Igual, vamos a pasar piel, tejido celular subcutáneo, la aponeurosis, los músculos del oblicuos y transversos y posteriormente el peritoneo abdominal. Con respecto a lo que es la incisión inguinal o oblicua, bueno, se va a usar más que todo para cirugías de hernias inguinales, ¿bien? Y se usa mucho también en pediatría. Y se extiende desde abajo y hacia adentro de la espina ilíaca anterosuperior. En el caso de los hombres, en el caso de que nuestro paciente sea hombre, siempre se visualiza lo que es el cordón espermático y en el caso de la mujer vamos a observar lo que es el ligamento redondo. Vamos a tener ahora la incisión baja de Van Steel. Esta incisión de Van Steel, bueno, es más que todo muy usada por los ginecólogos, ¿no? Sobre todo para lo que son las cesáreas. Esta, digamos que las pautas serían que se encuentra en la parte superior del vello púbico de 2 a 3 centímetros por encima del borde superior derecho de la sínfisis púbica y se visualizan ahí lo que son las trompas de falopio o ovarios. Y en el caso, por ejemplo, de haber algún tipo de procesos selectivos como cirugías urológicas, ¿no? Se usa también para cesáreas y cirugías urológicas. He querido, bueno, dentro de lo que son las incisiones, quería colocar esto, que es la incisión de tóraco-abdominal, la cual se puede realizar justamente del lado izquierdo a derecho. Bien, y un tipo de incisión izquierda que nos ayuda mucho a lo que es la resección del externo inferior del esófago y del estómago. Aquí vamos a encontrar el tipo de incisión para la parotomía, bien, y aquí vamos a encontrar lo que es la lumbotomía, tanto derecha e izquierda, y esto justamente es para, nos ayuda en lo que es el abordaje retroperitoneal, ¿no? ¿Cuáles serían las ventajas de esto? Es que es de menor tensión justamente en la línea de incisión, como ustedes pueden visualizar aquí, y es mucho más próxima a los planos anatómicos. Pero sobre todo es menos dolorosa. Aquí en estas dos imágenes vamos a poder ver los tipos de incisión que he mencionado, tanto lo que es Kotzer, va a estar la medial, está McBurney, está Biodo, está Lance, está paramedial, transversal, el de Morrison y Van Steel. ¿Cuáles serían los principios, no? Los principios de la parotomía. En sí lo que se busca es poder elegir una buena incisión. Esta tiene que ser adecuada, de acuerdo justamente a la orientación y la vía de entrada. Y es importante para ello, dentro de los principios, tener la longitud suficiente, ¿no? Ya que la incisión debe tener justamente, y nos debe de permitir unas maniobras justamente dentro del campo operatorio, y lo mejor de todo es que nos ayudaría a reducir el destrozo parietal, ¿bien? O sea, reducir al máximo, digamos, algún tipo de lesión que se pueden a nivel de los músculos o de la aponeurosis, y así se pueden posteriormente evitar hernias, ¿no? Y también otro principio también es que nos ayuda a una fácil y cuidadosa reconstrucción, pero sobre todo que también nos permita lo que es la colocación de drenaje. Y algo importante, lo que quiero dejar para el final, es que no debe producir una cicatriz antiestética, ¿bien? Justamente en la medida de lo posible es lo que se debe de evitar. Es por eso que siempre se debe de seguir las líneas de Langer para su localización. Doctor, aquí voy a proyectar un video, ¿sí? No sé si puedo proyectarlo. Sí, doctora. Sí, por favor. Permítanme seguir para proyectar, por favor. ¿Me avisan, por favor, si me escucha? ¿Sí me escucha? ¿Lo escucha, doctor? Doctora, sí le escuchamos, doctora.
Perfecto. No, eso no se escucha, Mónica. ¿No se escucha? Permítame entonces. Coloca tu No, equipo, no, activar sonido del equipo para que pueda oírse el video. Ya, permítame. A ver. ¿Ahora sí? sí, se ve el video, falta el sonido. ¿Se ve pero se escucha, doctor, o solo se ve? Se ve nomás, doctora. Qué raro. ¿Pusiste cuando compartiste equipo, activar equipo del sonido? ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. Ahora se Hola, ¿qué escucha. tal? Mi nombre es Samuel Castañeda. Soy médico cirujano. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Castañeda. Soy médico cirujano y partero egresado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy veremos Comenzamos con la preparación de la piel de nuestro paciente. Para ello, si lo amerita, es necesario realizar saneamiento de la piel mediante el lavado del área quirúrgica utilizando agua y jabón con ayuda de una gasa. Esto permitirá retirar la suciedad presente y materia orgánica que sirven de nutrientes a la microbiota. Si la zona a trabajar tiene presencia de vello corporal, se realizará la tricotomía, con ayuda de un rastrillo, navaja o afeitadora, procurando quitar el vello en sentido contrario a su disposición para evitar lesionar la piel del paciente. Está contraindicado realizar este paso previo al ingreso a quirófano, ya que el paciente puede irritar la zona y promover la reproducción exponencial de la microbiota presente. Una vez finalizado el proceso, se realizará la preparación de piel con un antiséptico como iodopovidona y gasas estériles, iniciando en el centro y realizando movimientos circulares de manera centrífuga, abarcando una superficie mayor a la proyectada y sin regresarnos en ningún momento. Se dejará secar el antiséptico y se procede a la colocación de la placa dérmica del electrocauterio de tipo monopolar, en un sitio lejano a la zona a intervenir quirúrgicamente. Se viste al paciente y delimita el campo operatorio con textiles estériles y procedemos a la fijación de un extremo del cable de lápiz de electrocauterio en los textiles con ayuda de una pinza backhouse, para asegurar que si este se nos resbala de las manos no caerá al suelo, garantizando la técnica aséptica. Ahora revisaremos a detalle el proceso de apertura de la pared abdominal plano por plano, siguiendo los principios establecidos para cada uno de ellos. Posterior a la inducción anestésica y previa autorización del equipo de anestesiología, iniciamos la cirugía realizando una incisión de tipo recta longitudinal para media izquierda con ayuda de nuestro primer bisturí, siguiendo en todo momento los 4 principios del corte. Ayudantes colocarán separadores de Farabeuf a cada lado de la incisión y cirujano continúa realizando la disección cortante del tejido celular subcutáneo y hemostasia con ayuda de lápiz de electrocauterio. Es importante el trabajo en equipo, ya que cada uno cumple una función en este procedimiento, por lo que los ayudantes moverán sus instrumentos conforme avance el cirujano en esta porción de tejido, atravesando en su totalidad las fases de Camper y Scarpa.
Se repite la operación hasta llegar al siguiente plano abdominal, la aponeurosis anterior. Ayudantes traccionan en la parte superior la aponeurosis con ayuda de pinzas y cirujano procede a la disección de esta capa con ayuda del electrocauterio. Ahora llegamos a la capa muscular y disecamos el oblicuo externo en el sentido de sus fibras para evitar lesiones nerviosas. Posteriormente, continuamos con el oblicuo interno y transverso, aponeurosis posterior, fascia transversalis, hasta llegar a la grasa preperitoneal y peritoneo parietal. Se diseca este último con tijeras de Metzenbau, teniendo precaución de no dañar al interior de la cavidad abdominal. Y listo, hemos llegado a la cavidad. Ahora podremos realizar la técnica quirúrgica específica planeada. Una vez finalizada la técnica quirúrgica específica y previo conteo de gasas e instrumentos, continuamos con la reparación de la pared abdominal. Es importante realizarlo por planos, de manera correcta y utilizando materiales adecuados para cada uno de ellos. Iniciamos por la capa más profunda, que es el peritoneo parietal. Este puede o no repararse y es un tema controversial, ya que, por sus características histológicas, en distintos estudios se ha observado que el no repararlo le confiere una cicatrización más rápida, al cabo de 5 días, y suturarlo le confiere un retraso en su cicatrización de 2 a 3 semanas. Sin embargo, en esta ocasión se opta por su cierre empleando catgut crómico, que es una sutura atraumática absorbible y monofilamento, realizando puntos simples sin demasiada tensión.
Ahora reparamos el plano muscular utilizando una sutura de poliglactina, la cual es de tipo absorbible, atraumática y multifilamento, realizando puntos en X solo de afrontamiento, ya que de realizar demasiada tensión en estos, podemos ocasionarle un dolor crónico al paciente. Una vez finalizado, continuamos con el plano más importante, el plano aponeurótico. Este se deberá realizar con suficiente firmeza y suturas que nos garanticen su vida media más de 6 semanas, ya que en este lapso se encontrará cicatrizado al 50%, prolongándose hasta los 18 a 24 meses. De esta manera, reduciremos al mínimo la posibilidad de una hernia postincisional. En este caso, se realizará con la misma sutura descrita, empleando puntos continuos anclados, ya que nos garantizarán la resistencia que necesitamos en el proceso de cicatrización. Es importante mantener la tensión en todo momento para que resulte correcta la técnica de reparación descrita. Enseguida, previa revisión de la hemostasia del plano celular subcutáneo, procedemos a su reparación. Para ello, utilizaremos una sutura de tipo absorbible realizando puntos invertidos simples para afrontar ambos bordes de la herida. Finalizaremos con la reparación de la piel. Para ello, utilizaremos una sutura de tipo no absorbible como es el nylon, realizando puntos continuos intradérmicos.
Una característica de este tipo de punto es que corre al interior de la herida, por lo tanto, nos dará resultados estéticos favorables para el paciente. Sin embargo, debemos asegurar cada extremo porque de lo contrario se puede salir y generar una dehiscencia. Terminamos anudando cada extremo y dejamos los extremos de una longitud considerable. Al paso de 8 a 10 días, se retirará la sutura para evitar reacción a cuerpo extraño y permitir que continúe el proceso de cicatrización, ya que en este momento el proceso va alrededor de un 60 a un 80%. No olvides que debemos recordarle al paciente las pautas necesarias para el cuidado de su herida, como son evitar esfuerzos que eleven la presión intraabdominal y el lavado de la misma con agua y jabón, iniciando al paso de 24 a 48 horas y siguiendo una técnica estéril en todo momento para evitar complicaciones de tipo infecciosas. Bien, esto ha sido todo por hoy. Recuerda que el éxito de tu intervención también radica en los cuidados postquirúrgicos. Nos vemos la próxima ocasión con un video nuevo. Sería todo de mi parte, doctor. Gracias. Muy buena exposición, doctorita. ¿Algún otro exponente? Buenas tardes, doctor y compañeros. Mi nombre es Ana Jara y el día de hoy voy a explicar acerca del cierre y complicaciones. Siguiente, por favor. Bien, para poder conocer acerca del cierre y cómo se va a dar este procedimiento, debemos hablar acerca de los principios del cierre de la pared abdominal. Siguiente, por favor. Es importante considerar el cierre de una herida abdominal porque va a proporcionar la fuerza y aparte va a ser una barrera a la infección. Además, este cierre tiene que ser eficiente, debe ser realizado sin tensión ni isquemia y debe ser cómodo para el paciente y de preferencia estético. Para poder considerar los principios, vamos a hablar acerca de las suturas. Las suturas, vamos a considerar en este caso que las heridas tienen por lo menos aproximadamente un 5% de la fuerza normal del tejido durante la primera semana postoperatoria, o sea, tienen menos de este 5%. Entonces, la seguridad de la herida va a depender únicamente del cierre de la sutura. En cuanto al tamaño de esta sutura, debe ser idealmente el calibre más pequeño para que sea más fácil volver a eliminar el tejido y mantener la herida intacta durante la actividad postoperatoria normal. Pero a pesar de que sea pequeño, este debe ser lo suficientemente fuerte. El calibre de la sutura es muy importante en la minimización de la cantidad de material extraño en la herida, ¿no? Y también minimiza el riesgo de que hayan algunas reacciones adversas, ¿no?, del propio organismo. Ahora, en cuanto a lo que es la sutura sintética frente a la natural, es importante también considerar que el cierre efectivo va a tener mucho que ver con la elección del material de la sutura. Estas suturas pueden estar hechas tanto de fibras naturales o pueden ser producidas sintéticamente. En el caso de que se traten de materiales naturales, van a incluir la seda, el lino, el catgut. Y este catgut, como, bueno, ya de repente lo hemos visto, ¿no?, puede ser hecho de intestino bovino u ovino seco, ¿no? Y ya una vez se ha hecho un tratamiento a ese intestino, se obtiene ese catgut. En cuanto a lo que son las suturas sintéticas, van a estar hechas de una variedad de textiles como el nylon, el poliéster, que van a estar formulados específicamente para el uso quirúrgico. En comparación, que la sutura que va a ofrecer más ventajas va a ser la sutura sintética. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor uniformidad, mayor resistencia a la tracción, mayor duración del apoyo durante la cicatrización de las heridas, mayor seguridad, una menor respuesta inflamatoria y un menor riesgo teórico de transmisión de enfermedades de animales, ¿no? Porque justamente, como ya hemos visto, la fibra natural, la sutura natural está hecha de pues, tejido intestinal bovino u ovino, ¿no? En cuanto a lo que es el absorbible versus el no absorbible, las suturas sintéticas y las naturales, pues hemos visto que pueden tener estas características. Y estas, a su vez, van a hacer que sean apropiadas de acuerdo a ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las suturas absorbibles sintéticas, van a estar hechas de un ácido poliglicólico u otros polímeros de glicólidos.
y se van a degradar más o menos en días o en semanas. Pero si se trata de una sutura absorbible retrasada, esta puede retener la fuerza hasta por 2 meses. Ahora, en general, van a producir menos reacción tisular que las suturas absorbibles naturales. O sea, en ese sentido, las sintéticas van a ser superiores, ¿no? ¿Por qué? Esto se va a creer por la naturaleza de la descomposición de la sutura, ya que la sutura absorbible sintética se va a descomponer por hidrólisis, mientras que la sutura absorbible natural se va a degradar por proteólisis. Ahora, en cuanto a lo que es pues la sutura no absorbible, va a tener una mayor resistencia a la tracción, puede llegar a incluso más de 2 meses, ¿no? Y en el caso de suturas sintéticas, pueden permanecer en la incisión de manera permanente incluso. Ahora, si bien es cierto, teóricamente se dice que las suturas no absorbibles de fibras naturales se entendería que como que son no absorbibles, ¿no? Pero pueden permanecer de manera permanente en la herida, aunque van desapareciendo gradualmente, ¿no? Y dentro de estas ya hemos dicho, ¿no? Puede ser el algodón, el lino, la seda, ¿no? Si hablamos de el monofilamento versus el multifilamento, pues considerando que es una característica importante de la sutura y va a determinar también el comportamiento, en el caso de las suturas monofilamentosas sintéticas, no absorbibles, como por ejemplo la poliamida o el polipropileno, van a ser más resistentes a infecciones graves que las suturas multifilamentos y las fibras naturales, ¿no? Entonces, vamos a tener de esta manera que la composición de la sutura y también la estructura va a influir en la tasa de absorción y la proliferación bacteriana. En cuanto a lo que es, pues, el monofilamento, como ya hemos dicho, es más resistente a infecciones, pero por otra parte, la sutura multifilamento va a proporcionar una mayor seguridad de nudo que en el caso de las suturas monofilamento, porque estas suturas monofilamento van a tener más memoria y suelen tender a volver a su posición original, ¿no? En lugar de permanecer como un nudo, ¿no? En ese sentido, la sutura multifilamento tiene una ventaja, ¿no? Con respecto al monofilamento. En el caso de las que son las suturas recubiertas de triclosan versus las suturas no recubiertas, vamos a encontrar que las suturas recubiertas con compuestos antimicrobianos Em, pueden, sí pueden disminuir las tasas de infección del sitio quirúrgico, pero se ha encontrado, de acuerdo a los estudios, de que no es muy, o sea, no es muy convincente de que proporcionen una ventaja significativa para todos los pacientes, ¿no? Entonces eso está como que, si bien es cierto, puede haber una disminución de las tasas de infección, pero no es algo que va a funcionar en todos los pacientes ni en todos los procedimientos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a lo que son la clasificación de los materiales comunes de sutura, ya hemos hablado algo acerca de ellos. Acá vamos a ver el tipo y el nombre genérico. Se dividen en absorbibles y permanentes, ¿no? O no absorbibles, y dentro de ellos se van a subdividir si se trata de fibras naturales o sintéticas. Y en el caso de los permanentes encontramos una división más, ¿no? Que es la de metal, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a lo que son las características de las suturas, vamos a ver en este cuadro qué suturas van a ser las más las más seguras en cuanto al nudo, a la resistencia a la tracción postoperatoria, ya después de la cirugía, ¿no? Así van a presentar una mayor o menor reacción tisular y cuán seguras van a ser conforme pasa el tiempo, ¿no? Encontrando que estas justamente van a ser las sintéticas no absorbibles las que van a tener una mayor seguridad, mayor resistencia a la tracción, una menor reacción tisular y una mayor seguridad en la herida conforme pasan los días, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las agujas,
Si bien es cierto, hay diversos tipos de agujas, la mayoría van a estar diseñadas para cubrir necesidades de sutura muy especiales, ¿no? En cuanto a la clasificación, van a dividirse de acuerdo a la forma, al calibre, al grado de la curvatura o al tipo de punto, o también a la forma en que se van a unir, la forma en que se va a unir la sutura. Em, pero a pesar de que exista mucha variedad, pues la mayoría de cirujanos solamente van a usar unos pocos tipos de agujas. En cuanto a la clasificación, podemos ver que hay rectas o curvas. Las rectas se van a usar principalmente para el cierre de la piel, pero no son usadas comúnmente. Están diseñadas para ser, pues, ser sostenidas con la mano, ¿no? En el caso de las agujas curvas, van a requerir un controlador de agujas, un portaagujas, ¿no? Como se dice. Se van a caracterizar por el diámetro de su arco, el grado de la curvatura, el calibre. Como observamos aquí en las imágenes, el grado de curvatura encontramos de 1/4, de 3/8, de 1/2 y de 5/8, ¿no? De círculo. Y esta selección, tanto del tamaño como la curvatura, va a depender mucho del tejido a suturar y también de la profundidad de la disección. Es decir, cuanto mayor sea la curvatura, va a ser mucho más fácil de poder manipular la aguja en espacios profundos o en espacios confinados, ¿no? En cuanto a lo que es el diámetro, ¿no? Vamos a ver que el calibre de la aguja va a depender mucho del diámetro del alambre del cual se ha hecho, ¿no? Y se va a definir como finos, medianos o pesados. En el caso de las agujas finas, se llaman también agujas intestinales porque se usan en cirugía gastrointestinal. Van a ser usadas generalmente en tejidos delicados o delgados, pequeños pedículos y vasos sanguíneos. En el caso de las agujas medianas, también se llaman agujas de cierre general, que van a tener utilidad en la mayoría de los tejidos y son muy útiles también para pedículos y para fascia. Y en el caso de las agujas pesadas, también se conocen como agujas de hernia, ¿no? Que están diseñadas para el uso en fascias, en ligamentos y otros tejidos densos. Em, en cuanto a lo que es el punto, ¿no? Vamos a ver que la mayoría de las incisiones abdominales pueden cerrar con un círculo de la mitad, o sea, de 1/2 o de 5/8, punto cónico, ¿no? Y agujas de cierre en general, ¿no? Pueden ser, en algunos casos también se pueden usar agujas de hernia, pero mm, básicamente si es que la fascia está muy engrosada o está marcada con cicatrices, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los nudos, vamos a ver que los nudos seguros son fundamentales para un cierre fuerte. La mayoría de los fallos de la sutura se van a producir en el nudo, entonces depende mucho de esta seguridad, cómo se va a ir desarrollando también el proceso de cicatrización, si va a ser de licencia. Ahora, en cuanto a los estudios que se han realizado con respecto a este tema para poder determinar qué suturas tienen la mejor seguridad del nudo, hay diversos resultados, ¿no? En algunos casos, se indica que la sutura trenzada va a ser más segura en comparación con la sutura de monofilamento, ¿no? Como ya hemos dicho, la sutura de monofilamento tiende a regresar a su posición inicial, entonces esto puede contrarrestar la seguridad del nudo. Em, Ahora, conforme ya si hablamos de, de los tipos de nudos, si hablamos así como vemos en la imagen, el nudo cuadrado o el nudo de cirujano, vamos a ver que en el nudo cuadrado va a tener beneficios en cuanto conforme se vuelve más, o sea, se va a volver más apretado cuando se tiran los extremos de la sutura. Si bien es cierto, los nudos van a ser la parte más débil de la sutura, en el caso de los nudos cuadrados van a mantener aproximadamente el 90% de la resistencia a la tracción, ¿no? Y en el caso de estos nudos de cirujano, ¿no? Que se pensaba que sí podrían dar un mayor beneficio, una mayor seguridad para el cierre, ¿no?
de estas incisiones no se ha evidenciado que haya un beneficio en comparación con el nudo cuadrado, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la técnica de cierre de heridas por capa, vamos a ver que pues, la forma en que se va a cerrar la pared abdominal es también importante, ¿no? Sobre todo, bueno, más allá de la elección de material de sutura, vamos a ver la técnica, ¿no? El cierre en capas va a ser aquel cierre que ocurre separado de cada componente individual de la pared abdominal, ¿no? Específicamente del peritoneo y las distintas capas musculoponeuróticas. Mientras que el cierre masivo es aquel cierre de todas las capas de la pared abdominal, ¿no? Bueno, a excepción de la piel, ¿no? Como si fuese una sola estructura, todo se va a cerrar en el cierre masivo. Ahora, vamos a ver que en el caso del cierre por capas, ¿no? En el peritoneo, este cierre quirúrgico no va a afectar la fuerza de la incisión o de la cicatrización. Vamos a ver que incluso se considera de que el cierre peritoneal es innecesario porque el peritoneo se revitaliza muy rápidamente dentro de las 48 a 72 horas, ¿no? Post cirugía. Entonces, y aparte porque si se hace un cierre peritoneal puede dar lugar a una formación de adherencias, ¿no? Entonces, no se observa el beneficio de hacer un cierre peritoneal. En cuanto a la fascia, pues también es una capa crítica porque este tejido va a tener una mayor resistencia a la tracción durante la curación, ¿no? En el caso de que exista una resistencia a la tracción de la herida facial, se va a caracterizar porque o sea, el borde de la herida va a tener, sí, va a desarrollar un proceso inflamatorio y este va a producir colagenasa que va a ayudar a la digestión de los desechos necróticos. Pero también hay una lisis de colágeno y también hay una digestión parcial de la fascia. Entonces, durante los primeros días postoperatorios, la resistencia a la tracción de la herida suturada va a disminuir hasta un 50% antes de que comience un aumento lento de la resistencia a la tracción. Esta resistencia a la tracción de una herida no va a tener un patrón característico, un patrón lineal, o sea, va a tener un patrón no lineal y va a depender mucho también de la síntesis del nuevo tejido conectivo por fibroblastos, ¿no? Entonces, dentro de esto vamos a ver que va a ser muy importante que exista un adecuado suministro de sangre, ¿no? Para poder suministrar nutrientes y oxígeno. Y bueno, ya vamos a ver que en ese sentido para poder, que en algunos casos se va a ver que el retorno para la resistencia a la tracción puede tardar mucho tiempo, incluso más de 70 días. Algunos cirujanos van a preferir las suturas que mantengan la fuerza durante por lo menos este periodo de tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, van a seleccionar una sutura absorbible o no absorbible retrasada para el cierre de la pared abdominal. Ahora, siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al cierre masivo, vamos a ver que este cierre masivo se puede realizar de una manera continua o de una manera interrumpida. El cierre masivo es importante porque va a reducir de manera significativa la incidencia de dehiscencia de la herida y se va a realizar mediante la incorporación de una pequeña cantidad de grasa subcutánea, también músculo recto, la vaina del recto, la fascia transversal y también, bueno, opcionalmente el peritoneo, ¿no? Ya hemos visto que no se recomienda en muchos de los casos. En cuanto a las técnicas, para el cierre masivo se puede incluir la Smith-Jones y los cierres continuos en bucle simple o doble. El cierre continuo de masa con sutura no absorbible o que sea lentamente absorbible va a ser seguro y también
efectivo, tanto como las técnicas interrumpidas, ¿no? Y bueno, sí, también se han realizado diversos estudios en animales y también en humanos, y se ha encontrado que los cierres masivos continuos son más rápidos y rentables. Acá en la imagen vamos a observar tres, ¿no? El cierre en la figura que está, donde está la letra A, se ve el cierre Smith-Jones, que es el de lejos, lejos, cerca, cerca. Se conoce como lejos, cerca, cerca. La sutura va a pasar lateralmente a través del músculo recto, de la línea del músculo recto y el peritoneo y la grasa adyacente. Va a cruzar la línea media para recoger el borde medial de la fascia en el lado opuesto de la incisión. En la B se va a observar el cierre alternativo, lejos, cerca, casi lejos. Hay como dos mordidas, o sea, como que el diámetro mayor, por así decirlo, la mordida lejana va a estar a 1.5 centímetros del borde y el circulito ya del centro, ahí que se ve justo, que se considera como la mordida cercana, va a estar a 5, bueno, 0.5 dice ahí, no, pero dice 5 milímetros del borde, 5 milímetros del borde. En cuanto a la ejecución de cierres masivos, que es la C, se van a utilizar dos suturas. Se va a empezar desde cada polo de la incisión. Las suturas están aproximadamente a 1 centímetro de distancia del borde y se atan en el punto medio de la incisión. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a lo que es el cierre de la herida por tipo de incisión, vamos a ver que existen diversas, o sea, vamos a tener que usar también los principios ya que se han visto anteriormente, pero hay algunos puntos específicos de acuerdo al tipo de incisión. Por ejemplo, que si es el tipo de incisión midline, o sea, en la línea media, se va a sugerir colocar un elemento debajo de la incisión longitudinal para poder reducir el riesgo de adherencias, ¿no? Sobre todo entre el intestino y la pared abdominal anterior. Ahora, la vaina del recto posterior también se va a incluir en el cierre facial para poder aumentar de esta manera la resistencia a la tracción del cierre. Si queremos también reducir el riesgo de la hernia incisional, se puede hacer el cierre abdominal electivo de la línea media usando una técnica continua y con suturas lentamente absorbibles, ¿no? Bien, en el caso de la siguiente, que es ya la incisión transversa, ¿no? Como vemos aquí, vamos a ver que en la incisión transversa vamos a encontrar también las incisiones de Van Stiel y Czerny, que se van a cerrar de manera muy similar, ¿no? Básicamente los músculos rectos se van a aproximar, pero en el caso de que existe una diastasis de los rectos, o sea, que estén como separados, van a tener que, esos músculos van a tener que jalarse, ¿no? Como hacia la línea media, con varias suturas absorbibles. Y la aponeurosis se va a cerrar con sutura interrumpida o continua, ¿no? También se considera el uso de las suturas absorbibles como las no absorbibles para el cierre. En cuanto a lo que es, pues, si vamos a hacer una diferencia entre Van Stiel y Czerny, la diferencia es que en el caso del Czerny se necesita volver a unir los tendones de las aponeurosis inferiores de la vaina del músculo recto anterior, ¿no? En lugar de al perigostio de la sínfisis directamente. En cuanto a lo que es la incisión de Maillard, en este caso vamos a tener que se va a requerir el cierre, o sea, la fascia se puede cerrar con suturas interrumpidas o continuas y estas pueden ser de calibre 1 o 0, ¿no? En cuanto a la sutura. Y se va a preferir lo que es la sutura absorbible permanente o retrasada. También se puede usar la técnica del cierre masivo. En cuanto a lo que son las incisiones oblicuas, vamos a encontrar
aquí que las incisiones van a ser como... Las incisiones oblicuas o sea, son la división muscular. Los músculos se van a, o sea, por su, o sea, se vuelven a aplicar por su propia contracción cuando se resuelve la parálisis anestésica. Entonces, se dice que la herida puede sanar simplemente con el encierro de la piel, pero se sugiere un cierre simple profundo. En cuanto a lo que son los abdominales oblicuos y transversos internos, se van a cerrar con suturas absorbibles atadas libremente y espaciadas a 1 centímetro de distancia en la capa oblicua interna. En cuanto a lo que es la aponeurosis oblicua externa, se puede cerrar con suturas absorbibles interrumpidas o continuas de 2.0. Y la piel, pues, se puede cerrar por cualquier método. Cuando se van a usar las incisiones oblicuas en caso de inflexión intraabdominal, se tiene que considerar también el cierre primario retardado, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá también observamos una incisión abdominal y cierre de McBurney. Vemos, bueno, aquí está escrito en las letras, ¿no? Primero se va a hacer la incisión a través del punto de McBurney. Después vemos en la B las fibras de exterior oblicuo separadas y la división interna del músculo oblicuo. En la C vamos a ver pues el peritoneo y la fascia transversales incisa, el oblicuo interno cerrado con la sutura interrumpida en la D, el oblicuo externo ya cerrado con la sutura corriente y el retraso en el cierre de la piel. Siguiente, por favor. Sí. Está bien. Desagües. En cuanto a lo que son los desagües, vamos a ver que antes del cierre es necesario en algunos casos colocar sistemas de drenaje temporales. Estos drenajes van a ser clasificados ya sean como pasivos o activos. Y esto va a depender mucho de la gravedad o de la succión de presión negativa, ¿no? Respectivamente. Por ejemplo, en el caso de drenajes pasivos, se va a incluir el drenaje de Penrose, el catéter de Foley, el catéter de Ward y el catéter de Malcott. En el caso de los drenajes activos, pueden ser abiertos. Por ejemplo, hay uno que es de Salem, o sistemas cerrados como el Jackson Pratt, que observamos aquí en la imagen a la izquierda. En el caso de los sistemas abiertos, se podría decir que una desventaja es que hay un gran potencial de contaminación bacteriana ¿no? de los tubitos, ¿no? de drenaje. Entonces, por esa causa es que la mayoría de los cirujanos van a preferir sistemas cerrados con succión de presión negativa, ya que estos sistemas cerrados, aparte de que requieren incisiones más pequeñas, ¿no? Es muy poco probable que ocurra una hernia incisional, ¿no? Ahora, bueno, ¿cuál es la indicación de la colocación de este drenaje? ¿No? Es prevenir la recolección de los líquidos y la infección posterior. Bueno, en cuanto pues a los procedimientos intraabdominales que se van a realizar, están asociados con mucha frecuencia a colecciones grandes de sangre y suero, y puede ser beneficioso que se realice un drenaje profiláctico, ¿no? Pero en algunos casos también se considera controvertido. Sin embargo, por ejemplo, si hay pacientes que tienen ciertos factores de riesgo, se pueden considerar, ¿no? Como por ejemplo obesidad, ¿no? Vamos a ver eso un poquito más adelante. Bueno, en cuanto a la colocación del drenaje en la cirugía, pues vemos ahí en la imagen de la derecha, ¿no? Que se van a colocar a través de una pequeña incisión que va a estar separada de la incisión primaria. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es el embalaje de las heridas y apósitos, vamos a ver que las heridas contaminadas generalmente deben estar abiertas. Para poder hacer el cierre de la herida, se puede incluir la curación por intención secundaria, que también va a requerir el embalaje continuo de la herida. En la terapia de la herida también, o sea,
puede requerir una terapia de presión negativa, ¿no? O un cierre primario retrasado. Ahora, en cuanto a lo que son los apósitos se van a colocar generalmente, o sea, se van a colocar con la intención de proteger la herida quirúrgica cerrada durante 28 a 48 horas posoperatorias. Dentro de los estudios no hay datos fehacientes de que concluyan de que algún tipo de apósito es mejor que otro con respecto a la infección del sitio quirúrgico, pero sí se puede tomar cierta referencia, ¿no? En cuanto a la elección del apósito y su capacidad de la preparación de poder manejar la absorción del exudado, ¿no? Sobre todo considerando la naturaleza de la herida quirúrgica y también, bueno, una propiedad particular que pueda tener en cuanto al propio material en sí o la calidad, ¿no? que pueda ofrecer. Si bien es cierto, el apósito estéril seco, pues, se ha usado como un estándar durante mucho tiempo, está comprobado que las heridas se van a curar mejor en un ambiente húmedo, ¿no? Entonces, los apósitos modernos van a ser impermeables al líquido de las bacterias, pero van a permitir el paso del vapor de la humedad, ¿no? Justamente para mantener este ambiente húmedo y curar mejor la herida, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a lo que son las complicaciones de las incisiones quirúrgicas abdominales, vamos a observar que, siguiente, por favor, que estas van a ser causas importantes de morbilidad, ¿no? Postoperatoria temprana y tardía después de una laparotomía. Ahora, en cuanto a las heridas quirúrgicas, pues en pacientes normales que están sanos, normalmente se da una secuencia ordenada de eventos fisiológicos, ¿no? Esto incluye la inflamación, la epitelización, la fibroplasia, la maduración. Pero en el caso de que exista una falla, una falta mecánica o una falta de la herida, o un paciente que tenga factores de riesgo, ¿no? Esto puede provocar una interrupción del encierro, una interrupción de este proceso normal que va a llevar al seroma, al hematoma, a la dehiscencia de la herida o incluso a la hernia, ¿no? Entonces, también acá dentro de esta sección, ¿no? del tema, se va a incluir lo que es la infección del sitio quirúrgico y también la lesión nerviosa. Vamos a ver algo, bueno, de manera sucinta, algo de la prevención, el tratamiento, también diagnóstico, ¿no? En cuanto a lo que es el hematoma y el seroma, pues el hematoma es una colección de sangre, el seroma es una colección de suero. En el caso de ¿cuál es más común? Los hematomas son más comunes y generalmente van a resultar por la falla de la hemostasia primaria o una diatesis hemorrágica. En el caso de cómo se puede, o sea, ¿cuál es la importancia de esto, tanto del hematoma como el seroma? Es que pueden hacer que la incisión se separe y también predisponen a la infección de la herida, ¿no? Ya que gracias a esta separación las bacterias pueden obtener un acceso más fácil a las capas más profundas y multiplicarse, ¿no? En el líquido estancado. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a ver que ambas pueden aparecer unos días después de la cirugía. En algunos casos puede haber un retraso, ¿no? en la aparición. Em, en cuanto a estas colecciones de sangre o de suero, pueden ser asintomáticas, pueden manifestarse también, pueden tener síntomas, y dentro de los síntomas entendemos, puede haber edema, dolor, ¿no? Puede haber, como observamos, como un drenaje. Ahora, si esta colección de sangre o suero está infectada, vamos a ver también fiebre, eritema, va a haber una induración de la herida, una leucocitosis también que se va a evaluar en el hemograma. Para el diagnóstico podemos, pues, puede ser clínico, ¿no? A la inspección, la palpación de la herida, pero ya también nos podemos valer de otros exámenes de diagnóstico por imágenes, ¿no? Como la ecografía, tomografía computarizada para poder confirmar el diagnóstico, ¿no? En el caso de que se trate de hematomas pequeños y seromas, podemos usar un manejo expectante
mientras que si son ya colecciones grandes, estas deben drenarse. En el caso de que sean hematomas sintomáticos, la herida se abre parcial y completamente en condiciones estériles. Si no tenemos evidencia de infección, la herida se puede cerrar inmediatamente. En el caso de que sospechemos de un seroma, la aspiración también se da bajo condiciones estériles y puede ser todo el proceso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Después de que se ha realizado la exploración, la herida se va a embalar hasta que el tejido de granulación se haga presente y luego se cierra de manera retardada, o también se permite que la herida se cure por intención secundaria. El cierre retardado va a tener beneficios porque va a reducir significativamente el tiempo de curación en comparación con la curación por intención secundaria. En cuanto a la prevención, vamos a ver que tenemos la hemostasia, tiene que ser muy meticulosa durante la cirugía, es algo esencial para poder prevenir la presencia de hematomas o seromas. Y los procedimientos que pueden asociarse potencialmente a la colección de sangre o de suero en los tejidos subcutáneos van a beneficiarse en cierta parte de un drenaje profiláctico de la herida, ¿no? Sobre todo si se han creado espacios muertos potenciales grandes, ¿no? Como en el caso de una reparación de una hernia ventral grande o una postmastectomía. Entonces, en ese sentido, pues la prevención de la recolección de líquidos y la infección posterior es el objetivo principal, ¿no? Considerando ciertos factores de riesgo, pues vemos que la obesidad también es un factor importante para las complicaciones locales de la herida y como ya habíamos dicho, se puede colocar en ciertos casos el drenaje, aunque también em, es polémico en ciertos casos, no sé, es debatible. Siguiente, por favor. En cuanto a la infección del sitio quirúrgico, esta puede ser superficial o profunda. Vemos ahí que va a ocurrir más o menos en el 4% de las heridas limpias, un 35% en el caso de las heridas gravemente contaminadas. Vamos a ver de acuerdo también hasta dónde está comprendida esta infección, ¿no? Si le decimos superficial si está comprendida entre la piel, el tejido subcutáneo, no, el tejido celular subcutáneo. Si es más profunda, vamos a ver que va a incluir la fascia, el músculo, y si ya hablamos de ya una infección del sitio quirúrgico en el órgano, el espacio, ¿no? Ya incluye justamente los mencionados, ¿no? Siguiente, por favor. Que no se ve muy bien este cuadrito, pero está un poquito más explicado acerca de cómo vamos a definir estas infecciones del sitio quirúrgico. Conforme vamos a encontrar el tiempo en el que va a ocurrir, ¿no? Después del procedimiento quirúrgico, cuál es la extensión que también ya habíamos visto en el gráfico. Y vamos a ver que en ciertos casos, pues hay algunas características clínicas que nos pueden orientar acerca de hasta qué capa está comprendiendo esta infección, ¿no? Como por ejemplo en la incisional superficial, ¿no? Encontramos que hay un dolor, sensibilidad periincisional, hinchazón, eritema. Y pues para el diagnóstico usamos el criterio del drenaje purulento en la incisión superficial, también pues una identificación de los microorganismos por cultivo. Bueno, también el cirujano puede realizar una incisión abierta debido a esto, porque está sospechando, ¿no? de esta incisión, de esta infección del sitio quirúrgico superficial. En el caso de que sea una profunda, ya añadimos a las características clínicas, ya existe la fiebre mayor a 38 grados Celsius, un dolor o sensibilidad localizados. Ya este drenaje es en la incisión profunda. Esta incisión puede haber dehiscencia espontánea, ¿no? O se abre o es abierta por el cirujano. Y en el caso de que es orgánico, perdón, en el órgano o espacio, ya el tiempo puede ser de 30 a 90 días, ¿no? Al igual que en la profunda, ¿no? Que es un poquito más prolongado.
Y los síntomas, bueno, encontramos ya hipotensión, náuseas, vómitos, dolor o sensibilidad abdominal, en las transaminasas elevadas, ¿no? Enzimas hepáticas, ¿no? Que se liberan como resultado de un proceso también inflamatorio, ictericia. Y bueno, dentro de los criterios diagnósticos, también el drenaje purulento ya a nivel del órgano. También en el cultivo se identifican microorganismos, abscesos y otras evidencias de infección que involucran al órgano, ¿no? Al órgano afectado, y resultados radiográficos de la proyección de imágenes sugestivos de infección, ¿no? Siguiente, por favor. Ok. Bien, acá vamos a observar también las manifestaciones. Ya hemos visto más o menos en la diapositiva anterior, ¿no? De manera general vamos a ver manifestaciones clínicas, ¿no? El eritema, induración, calor, dolor, el drenaje purulento a diferentes niveles, la fiebre también. El diagnóstico es clínico, también a través del hemograma. El tratamiento, ¿no? Las heridas se van a abrir, se van a explorar, drenar, irrigar, desbridar, y también se visten abiertas. En cuanto a lo que es pues el tratamiento, la incisión y drenaje, ¿no? La incisión y drenaje, vamos a ver aquí que se va a usar una solución salina para aplicar el riego bajo presión. De esta manera se va a eliminar el tejido muerto, el exudado, los coágulos. Es importante usar esta solución salina porque es una solución isotónica y no va a interferir con el proceso de la curación normal, ¿no? Pero en algunos casos también se ha visto que se usa el agua el agua hervida incluso se puede utilizar para poder hacer este procedimiento, ¿no? En el caso de que se trate de, pues, heridas ambulatorias, o sea, tratamiento de heridas en la casa o ambulatoriamente, ¿no? También se han visto buenos resultados. El desbridamiento mecánico se va a hacer, pues, con bisturí, con tijeras, con la gasa húmeda también. Los cuerpos extraños y el tejido que se ve desvitalizado se van a retirar porque pueden retrasar la curación y también promover una infección. En el caso de que se trate ya de heridas profundas, pueden requerir embalaje, ¿no? La gasa se va a humedecer con solución salina normal, se va a colocar en la herida y se puede cubrir con capas secas de gasa, ¿no? Y cuando se va a retirar esta gasa, pues el tejido necrótico también se va a eliminar con esta gasa y va a proporcionar una forma de desbridamiento, ¿no? Ahora, en cuanto a los apósitos, también hemos dicho que es importante porque van a mantener la humedad y el calor, y esto a su vez va a facilitar la curación. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la antibioticoterapia, ¿no? que vamos a ver, si se trata de heridas asociadas con solo celulitis, se puede tratar con un ciclo de antibióticos, pero sin drenaje abierto. En el caso de infecciones de sitio quirúrgico superficiales que se han abierto, se pueden manejar sin antibióticos. Se puede usar, bueno, en cuanto a lo que es agentes tópicos, por ejemplo, si se usa yodopovidona y perclorato de sodio, no se ha evidenciado que ofrezcan alguna ventaja sobre el drenaje y desbridamiento. Y se recomienda que se eviten, ¿no? Porque pueden ser tóxicos para los fibroblastos y pueden impedir la cicatrización de heridas. En el caso de que se traten de infecciones ya más severas, ¿no? Se puede usar antibióticos de amplio espectro, ¿no? Con cobertura de cocos gram positivos y también, bueno, de acuerdo al tipo de operación, antibióticos contra la flora esperada en ese sitio. Y ese tratamiento va a ser guiado de acuerdo a la respuesta clínica del paciente y si, pues, estamos también, si tenemos la disponibilidad, ¿no? Cómo cómo vamos evaluando la herida también en el tiempo y si vamos a ver también en este caso em, que también va a ser de utilidad
el cierre retardado, ¿no? Normalmente las heridas o sea, a veces se dejan abiertas para poder, o sea, en caso de infección se dejan abiertas porque se dejan curar por intención secundaria, ¿no? Pero el cierre retardado o retrasado se considera seguro y eficaz, ¿no? ¿Por qué se ha visto que solamente hay un 5% de incidencia de que se requiera una reexploración en caso de una reinfección? Bueno, en cuanto a la prevención, ¿cómo se reduce la incidencia bueno, las tasas de infección en el sitio quirúrgico? Se van a usar medidas preventivas. Estas incluyen evitar la cirugía en pacientes con infección activa, una profilaxis antibiótica, preparación adecuada de la piel, mantener, bueno, que el paciente también se mantenga en un buen estado de salud, que no tenga que no tenga anemia. Bueno, se evalúan también varios factores de riesgo, ¿no? En general. Y en cuanto a la técnica quirúrgica va a evitar que se haga como una manipulación, un manejo excesivo de los tejidos y de la isquemia, y también tiene que proporcionar una hemostasia adecuada, ¿no? Ese es el primer paso para poder prevenir la infección. Dentro de esto se pueden usar algunas técnicas. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la electrocauterización, puede haber una controversia si se usa el bisturí o la electrocauterización para la incisión de los tejidos subcutáneos. Pero, bueno, en algunos casos, sí se ha evidenciado de que no hay diferencias en cuanto a la incidencia de infección en la herida, pero la electrocirugía puede estar más asociada a un dolor, a un menor dolor, ¿no? En el caso del cierre de tejido subcutáneo, esto se hace después del cierre facial abdominal. Em, se ha estudiado sobre todo en lo que va a referirse a la incidencia de la infección de la herida en ciertas circunstancias. En general, em, no se ha evidenciado que indique una mayor incidencia de complicaciones infecciosas de la herida cuando los tejidos subcutáneos no están suturados, pero en el caso de que se trate de la especialidad obstétrica, sí hay evidencia de que el cierre de la fascia de Camper en el momento del parto, ¿no? En el caso de una cesárea, va a reducir la incidencia de interrupción superficial de la herida, sobre todo en pacientes que tienen menos de 2 centímetros de grasa subcutánea. Ahora, en cuanto a lo que es pacientes que han sido intervenidas por una histerectomía, ¿no? A la hora de hacer el cierre del tejido subcutáneo, cuando se trata de mujeres con más de 2,5 centímetros de grasa subcutánea, em, se encontró que se halló una incidencia más baja de la interrupción de la herida. Em, en el caso del cierre de la piel, pues hay diversas formas de cerrar la piel, y dentro de ellas las grapas son menos propensas a oscurecer el drenaje de la herida, a separar las suturas subcuticulares, ¿no? Si, por ejemplo, vemos que la herida se va a infectar, no es necesario abrir toda la incisión de la piel, solamente quitar unas cuantas grapas. Entonces, tiene pues ciertos beneficios, ¿no? El uso de las grapas. Después, bueno, encontramos otras terapias adyuvantes, el uso del oxígeno a través de la microcirculación es importante para una curación óptima y también una resistencia a la infección. Pero en cuanto al beneficio del uso del oxígeno suplementario en el periodo perioperatorio,
no ha sido demostrado, pero en el caso de que se trate de pacientes em, em, con terapia de oxígeno hiperbárico, preoperatorio, postoperatorio, sí puede ser beneficiosa cuando la lesión o la microcirculación en la lesión es muy pobre, ¿no? En ciertos casos. Siguiente, por favor. Bueno, acá también vamos a ver ciertas características que pueden influir en que el paciente tenga un mayor riesgo de un desarrollo de la infección en el sitio quirúrgico, ¿no? La edad, sobre todo cuando ya se trata de adultos mayores, el estado nutricional, ¿no? En caso de personas con desnutrición, diabetes, tabaquismo, los obesos, bueno, alguna infección ya preexistente, colonización con microorganismos, una respuesta inmunitaria alterada. Mientras más dure una estancia preoperatoria, también hay un mayor riesgo de infección, ¿no? Por las infecciones intrahospitalarias. Pues, los riesgos ya propios de la operación, ¿no? Una antisepsia cutánea, afeitado, todo esto se tiene que tener en consideración, ¿no? Una adecuada profilaxis antimicrobiana se debe dar, ventilación del quirófano. Si hay una esterilización inadecuada de instrumentos también puede ser un factor de riesgo. Si se encuentra un material extraño, se deja un material extraño en el sitio quirúrgico normalmente, ¿no? Cuando se dejan gasas, por eso se tiene que hacer un adecuado conteo. La técnica, si hay una mala hemostasia, un traumatismo tisular también. Siguiente, por favor. Bien, acá no se puede ver muy bien, pero acá encontramos también bueno, es como a modo de poder así recapitular en cuanto a lo que son los agentes tópicos y materiales de apósito, sus características, ¿no? La acción que va a tener, las indicaciones y también ciertas contraindicaciones, ¿no? Bueno, eso es para conocimiento, igual es importante saberlo, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la dehiscencia facial, ¿no? Vamos a ver que la interrupción facial básicamente se va a deber a una tensión de la pared abdominal que va a superar la fuerza del tejido o la sutura o la seguridad del nudo. Esto puede ocurrir temprano o tarde en el periodo postoperatorio y también puede implicar tanto una porción de la incisión o la incisión entera, ¿no? En caso de que se trate de una dehiscencia parcial o una dehiscencia completa. Esta incidencia de esta dehiscencia puede variar de 0.4 a 3.5%, puede depender mucho también del tipo de cirugía realizada. Bueno, si bien es cierto, pues podemos encontrar que hay ciertos factores de riesgo que se deben considerar. Ya, vamos a considerar disculpen, los factores de riesgo de la dehiscencia en la edad de adultos mayores, se trata de cirugías de emergencia, obesos, bueno, y una nutrición deficiente, vamos a considerar para eso el nivel de albúmina, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente, por favor, porque ya creo que es mucho tiempo. Ya. En cuanto a la dehiscencia, también vamos a ver factores técnicos relacionados a la técnica quirúrgica, incisionales, ¿no? Proporcionales a la longitud de la incisión, ¿no? Ahí es más frecuente una herniación cuando la incisión es mayor a 18 centímetros. Bueno, en cuanto a la sutura, un fracaso de esa sutura para permanecer anclada en la fascia, la rotura, la falla del nudo y también un intervalo de puntada excesivo que puede permitir una protrusión de las vísceras. Y también vamos a ver que hay manifestaciones que podemos evidenciar, ¿no? El drenaje serosanguinolento profuso,
antecedido por una sensación de estallido, una protuberancia incisional exacerbada por las maniobras de Valsalva, ¿no? Cuando se le dice al que haga fuerza o que haga como pujo, ¿no? El tratamiento ahí también se ve en sala de operaciones, un apósito húmedo sobre la herida, se va a colocar también una carpeta alrededor del abdomen del paciente para evitar la visceración abierta. Y bueno, ya una vez que esta herida se abre, los bordes tienen que desbridar completamente, se hace un cierre masivo con sutura continua y lentamente absorbible. Ahora, en cuanto a lo que es, bueno, la prevención, acá vemos, ¿no? De preferencia, una técnica de ejecución simple, ¿no? Es justamente esa técnica de cierre en masa, también es la más recomendada para prevenir. Y el uso de sutura absorbible, retardada. También, bueno, ya hemos dicho cierre masivo. Tomar mordeduras de tejido ancho de 1 centímetro, un intervalo de puntada corta de 1 centímetro. Y bueno, en cuanto a las medidas que se va a solicitar al paciente, ¿no? Para evitar la dehiscencia, es que también el paciente pueda tener cierta precaución al momento de levantar objetos pesados, sobre todo cuando son mayores a 13 libras, más o menos 6, sí, 13 libras, más o menos durante un tiempo de 4 a 6 semanas después de la cirugía para poder disminuir el estrés, ¿no? De la fase curativa. Siguiente, por favor. Y ya la lesión nerviosa podemos encontrar, bueno, los síntomas comunes de la lesión nerviosa, el dolor, la pérdida de sensibilidad, la debilidad de la pared abdominal. ¿Cómo va a ocurrir la lesión? A través de transección, desde la incisión, atrapamiento desde el cierre, o compresión, estiramiento por retracción de los tejidos, o también por posicionamiento del paciente. Esta lesión local del nervio puede llevar a un malestar crónico que se reconoce, ¿no? Fácilmente por el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, y situaciones especiales, ¿cómo vamos a actuar ante ciertos casos? Por ejemplo, en el caso de pacientes obesos, la obesidad es un factor de riesgo que puede complicar cómo se va a seleccionar la incisión, ¿no? Porque la exposición se va a ver comprometida, la operación puede ser más difícil y la cicatrización también va a demorar más, o puede haber también otras complicaciones. Puede estar asociado también a un mayor riesgo de infección de la herida, formación de hematomas, también de que se genere una hernia incisional u otras complicaciones, ¿no? Y para esto vamos a usar, se puede usar unos instrumentos, ¿no? En este caso se va a usar el retractor. Lo que se busca es hacer una paniculectomía que puede aliviar estos problemas, ¿no? De la exposición quirúrgica, también reducir el tiempo de la operación. Y esta paniculectomía se realiza a través de diversos instrumentos, y dentro de eso tenemos el retractor Bock-Walter, para poder, como a modo de estirar esa zona aplanar y que el panículo adiposo no interfiera en el procedimiento quirúrgico que se va a realizar, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, y ahí vienen las conclusiones. En cuanto a lo que es la sutura, pues debe ser absorbible, tener un calibre que proporcione una fuerza adecuada, entendiendo también que un menor calibre también se asocia a una mejor cicatrización, a un menor, un menor riesgo de aparición de ciertas consecuencias, ¿no? De licencia, otro tipo de problemas, ¿no? El cierre en masa es el método de cierre ideal, sí se ha evidenciado, y utiliza una relación entre la longitud de la sutura y la longitud de la herida de 4:1. Es una técnica de ejecución simple, y no se recomienda el cierre de peritoneo porque ya hemos dicho que pues en 48 a 72 horas rápidamente se va a recuperar, y si se agarra el peritoneo pueden haber adherencias, entonces no se recomienda. Las grapas, la sutura subcuticular, los adhesivos tisulares son apropiados para el cierre de la piel. Las heridas deben cubrirse con una película semipermeable o apósito hidrocoloide. Y bueno, ya hemos visto también que los factores de riesgo para la infección del sitio quirúrgico
pueden incluir diversos, ¿no? Como fumar, diabetes, desnutrición, cáncer, obesidad, inmunosupresión, entre otros. Se tienen que considerar al momento de pues, evaluar al paciente. Y es importante, pues, una técnica quirúrgica meticulosa, ya que esta va a evitar lesionar el tejido y también que se produzca isquemia, mientras que se va a proporcionar una hemostasia adecuada para poder prevenir la infección. Siguiente. Bueno, eso ya sería la bibliografía. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, doctora. Vamos a pasar unos videos no editados, un favor.